El diario de una loca. De vuelta a mí. Capítulo 12. Doña Huevos. Hay heridas que no empiezan en las relaciones, empiezan muchísimo antes. En cambios que no entendimos, en emociones que nadie nos enseñó a procesar, en silencios familiares, en quiebres que parecían normales, pero por dentro nos rompieron algo muy importante. Y creo que una de las cosas más fuertes de crecer es darte cuenta de que muchas partes de tu personalidad no nacieron porque sí. La rebeldía, la intensidad, el enojo, la necesidad de controlar, la famosa Doña Huevos. También fueron mecanismos de defensa para sobrevivir emocionalmente. Y este capítulo habla justo de eso, de esa niña que empezó a endurecerse por dentro sin darse cuenta. Fragmento escrito el 11 de septiembre del 2023. A partir de mi primer cierre de ciclo, a los 9 años de edad, he tenido 6 cambios de ciudades, 4 maestros de vida en el amor y 12 cambios de casa. Y aún me faltan. Así que empacar es mi pasión. Sigo danzando. Dice mi papá que si hubiera tenido una empresa de mudanzas se hubiera hecho rico conmigo. Quizá. Pero a lo largo de este tiempo empecé con miles de preguntas. Quería entender el porqué de mi actuar. Si tuve tantas oportunidades, ¿por qué no quise aprovecharlas? ¿Qué me llevó a vivir todo esto? Ahora entiendo que hubo un quiebre familiar importante y que fue mi primer trabajo, omisión o cierre de ciclo sin resolver. Eso me empezó a hacer rebelde, enojada con la vida, protestando inconscientemente a lo que estaba viviendo y no sabía cómo resolverlo. Y de ahí salió parte de mi Doña Huevos. Autor, El diario de una loca. Qué impresionante cómo el cuerpo y la personalidad se adaptan al dolor. Aunque todavía no tengas conciencia de lo que está pasando, porque sí, yo me acostumbré a moverme, a cambiar, empezar de cero, a despedirme, a adaptarme. 6 cambios de ciudad y 12 mudanzas. Honestamente ya no más faltaba que me patrocinara una empresa de cajas. Ay, sí me dio mucha risa lo de mi papá diciendo que se hubiera hecho rico conmigo. Porque si algo amo de esta familia es que incluso en medio del caos siempre hay humor. Y creo que eso también nos salva muchísimo. Pero detrás de todo eso había una niña emocionalmente confundida. Una niña que no entendía por qué sentía tanto enojo adentro. Quería entender el porqué de mi actuar. Y aquí empezó algo súper importante en mi vida. Las preguntas. Porque llega un momento donde ya no puedes seguir huyendo de ti mismo. Y tienes que empezar a preguntarte, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué repito patrones? ¿Por qué he tenido tantas oportunidades y terminé viviendo tanto caos? Y qué fuerte aceptar que muchas veces nuestras decisiones vienen desde las heridas que ni siquiera sabemos que existen. Porque yo de verdad pensé durante años que solamente era difícil, intensa, desmadrosa emocionalmente. Pero no. Había dolor acumulado, había quiebres emocionales no resueltos, había una niña protestando internamente contra cosas que nunca entendió. Y eso también cambia muchísimo la manera en que te miras. Hubo un quiebre familiar importante. Uf, aquí está una de las partes más importantes. Porque muchas veces creemos que las heridas infantiles
tienen que ver con algo terrible, y no siempre es así. A veces basta un cambio fuerte, una pérdida emocional, una separación o una sensación de inestabilidad para que algo dentro de ti se fracture emocionalmente. Y cuando no sabes cómo procesarlo, empiezas a sobrevivir como puedes. En mi caso me volví rebelde, enojada, contestona, impulsiva. Y claro, ahí nació parte de mi doña Huevos. Pero hoy la veo distinto, porque antes pensaba que esa parte de mí solamente era carácter fuerte. Y ahora entiendo que también era esa protección emocional. Era una niña diciendo: si tengo control no me vuelven a mover el piso. Protestando inconscientemente a lo que estaba viviendo. Y qué brutalmente consciente es eso. Porque muchísimas veces actuamos desde las heridas inconscientes. Nos peleamos, nos defendemos, nos endurecemos, nos volvemos intensos y ni siquiera sabemos realmente por qué, hasta que un día te sientas contigo mismo y empiezas a unir las piezas. Y ahí entiendes que muchas versiones tuyas nacieron solamente para sobrevivir emocionalmente. Y honestamente, hoy ya no juzgo tanto a esa Andrea, porque hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Y eso también merece compasión. Si hoy sientes que reaccionas desde el enojo, el control o la intensidad, tal vez no eres mala persona. Tal vez solo hay heridas viejas dentro de ti que todavía están pidiendo ser vistas. Y sanar no significa dejar de ser fuertes. Significa aprender a sostenerte sin tener que pelear con el mundo todo el tiempo. Yo soy Andrea y esto fue El diario de una loca, de vuelta a mí. Te acompaño en tu locura hasta que vuelvas a encontrarte contigo.